Qué gusto, compañeras y compañeros. ¡Que viva la Revolución Ciudadana! ¡Que viva la militancia de esta revolución! ¡Que viva realmente este espíritu democrático que este sábado 30 de septiembre se siente con más fuerza! Aunque hay algunos que quieran borrarlo de la memoria, aquí está la militancia y el pueblo que le dice 30 de septiembre presente en la democracia de nuestra patria ecuatoriana. Yo quiero agradecer a las compañeras y compañeros que están aquí, a todas y todos ustedes, y especialmente a la dirigencia barrial, a la dirigencia de nuestros comités de la Revolución Ciudadana, a la dirigencia cantonal y provincial de todo el territorio ecuatoriano. Gracias a nuestras asambleístas, a nuestros asambleístas, gracias a nuestros dirigentes que están desde las concejalías, gracias a las juntas parroquiales. Menciono esto porque a pesar de la gran presión que han recibido durante estos días, estamos aquí, compañeras y compañeros. Gracias. Porque entre este salón y la gente que se encuentra fuera de este salón, a los cuales agradecemos también esta participación, se han sumado más de 1000 registros para la participación de este día, de esta jornada, aquí el 30 de septiembre. Y la cantidad no importa. Yo decía, podíamos ser 50 y podremos ser 30, compañeras y compañeros, porque la revolución no se mide por números de carnets, no se mide por número de militantes adscritos al movimiento, se mide por la conciencia, la valentía de la militancia, la firmeza de principios. Eso es Alianza País. Y muchos de los que están aquí me han dicho, compañera, nosotros no somos adherentes de Alianza País, no tenemos el carnet. Y yo les he dicho, no importa, gracias, compañeros, porque este es el momento de sumar todas las fuerzas posibles para defender la década ganada, la Revolución Ciudadana. Y qué bueno haber empezado esta jornada del 30 de septiembre, aquí en este espacio, en la Casa de la Democracia, además con la presentación del documental Muchedumbre, aquel documental que nuevamente nos trae aquel episodio que vivimos hace 7 años en este país, el intento de golpe de Estado. Y después, qué bueno haber tenido el enlace de ese compañero líder de este proyecto de la revolución, Rafael Correa Delgado. Yo quiero agradecer aquí a los compañeros, especialmente los compañeros de la Comisión Nacional de Formación Política. Gracias a nuestros compañeros miembros, representados a través de Beethoven Chica, su presidente, y de Luisa Maldonado, su vicepresidenta de la Comisión Nacional de Formación Política. Y aunque el MASHI ya les dio la bienvenida, y yo creo que con esa bienvenida del MASHI basta, pero aquí queremos darle un fuerte aplauso también a quienes nos acompañan de América Latina. Axel Kicillof desde Argentina, que estará compartiendo con nosotros la conferencia inaugural que se basará justamente en el tema económico, pero desde la visión de izquierda progresista, y eso no lo podemos olvidar. Después tendremos el primer panel dentro del Encuentro Latinoamericano y Progresista, que se basará en elecciones en América Latina, casos Chile, México, Honduras y Ecuador, donde tendremos la participación de nuestro compañero Héctor Díaz Polanco desde México. Gracias, compañero Héctor. Jorge Sharp desde Chile, joven alcalde de Valparaíso, la segunda ciudad más importante de Chile. Xiomara Castro desde Honduras, aquella batalladora de las luchas electorales también y compañera de Manuel Zelaya. Y por Ecuador nuestro compañero Virgilio Hernández, compañero militante de esta revolución. Esta mesa estará moderada por Anabel Hermosa, vicealcaldesa del Distrito Metropolitano de Quito y subdirectora de Alianza País en Pichincha. El panel 2, que será Retos de la Izquierda ante la década en disputa. Tendremos justamente la participación en Brasil, Oliver Corbett. Gracias, compañero Oliver, por acompañarnos aquí.
Andreina Tarazón de Venezuela, del PSV presente. Sebastián Savini de Uruguay, del Frente Amplio. Compañero de aquel otro ícono de la historia de América Latina, Pepe Mujica, un abrazo a la distancia siempre. Este panel estará moderado por uno de los miembros de la Comisión de Formación Nacional, compañero José Chalá, asambleísta y representante de pueblos y nacionalidades de nuestro país. Hace 7 años, un día como hoy, sufríamos un intento de golpe a la democracia y a la revolución ciudadana. Una maniobra cuya apuesta mayor consistía en acabar con nuestro proyecto político y reponer al mando del Estado a los grupos tradicionales de poder que desde los inicios de la revolución ciudadana habían sido desplazados por el pueblo ecuatoriano y por el gobierno del compañero Rafael Correa. Recordamos que en pleno ciclo ascendente del campo progresista en la última década en América Latina, inició una lenta recomposición del polo de poder tradicional. Veníamos del golpe blando en Honduras, que había depuesto al presidente Manuel Zelaya en el año 2009. Aún no habían derrocado al presidente Fernando Lugo en Paraguay, y recordamos que se estaba fraguando el golpe de Estado en Venezuela contra el comandante Hugo Chávez. Hoy podemos ver en toda su extensión el profundo sentido antipopular y antidemocrático de ambas experiencias de restauración conservadora. Esa modalidad parlamentaria de derrocamiento de líderes populares iba a jugar un papel tristemente decisivo en la región con el derrocamiento de la compañera Dilma Rousseff en Brasil. Pudimos ver en todos estos años el despliegue de esta modalidad de golpe blando, con algunos parlamentos, junto con los grandes medios de comunicación, siendo protagonistas del primer orden en recomposiciones ilegales e ilegítimas del escenario político a favor de las élites y a favor de un realineamiento geopolítico con la potencia tradicionalmente hegemónica. Este 30 de septiembre, en el 2010, que hoy rememoramos, la democracia ecuatoriana prevaleció gracias a una ciudadanía consciente y movilizada, y gracias también a una patria grande despierta. Patria grande que se activó con la rápida reacción de UNASUR y con el liderazgo regional de nuestro compañero Néstor Kirchner. Una Latinoamérica en la que la correlación de fuerzas era todavía ampliable a favor del campo popular y progresista, al campo de la unidad, la integración y la soberanía latinoamericana. En Ecuador, aquel intento de restaurar el poder de las élites se estrelló con una marea ciudadana y con la solidaridad de todo un continente defendiendo la democracia y la legitimidad de un proceso revolucionario en paz. Pero pocas veces la derecha restauradora de los privilegios se presenta de manera tan clara, tan nítida como en esos acontecimientos, o como cuando le encarna un magnate o un banquero, un representante directo sin mediaciones de los dueños de poder económico y financiero. Aquí en Ecuador lo vimos en ese momento con tanta claridad por el comportamiento de los distintos actores frente al intento golpista, y los vimos en los escenarios electorales que tuvimos que enfrentar. En nuestra primera elección, frente al candidato de la Revolución Ciudadana, teníamos a un magnate bananero, pero bananero literalmente, de la República Bananera. Y en la última del pasado 2 de abril, ganamos ante un banquero, que fue uno de los responsables de la mayor confiscación de los ahorros de la historia nacional y la mayor migración forzada de compatriotas, momento culmin y trágico del neoliberalismo en nuestro país. Pocas veces, decía, aparecen los antagonismos de manera tan clara, con una derecha expresada en formas tan condensadas y con intereses económicos y patrimoniales tan claros. Por lo general, la agenda neoliberal y neoconservadora opera por vías menos explícitas, que al comienzo son menos evidentes. Así en el Cono Sur, tras la era de las dictaduras militares de los 70, fueron partidos políticos que incluso tenían hondo arraigo popular
los ejecutores de estas agendas antipopulares, de auténticas contrarrevoluciones que buscaban desmantelar, y en gran medida lo consiguieron, derechos laborales, prácticas políticas de solidaridad y resistencia, procesos que apuntalaban a disolver la memoria, a deslegitimar las banderas y a descalificar las batallas. En eso consistía, pues, a nivel cultural, la hegemonía neoliberal. En ese discurso pospolítico de la pura gestión, de la administración sin política, sin disputa, sin conflicto. Eso en el plano de la comunicación, de la construcción de sentido, porque por lo demás, todo ese programa significaba y significa en la actualidad una violencia tremenda contra los de abajo, contra el pueblo trabajador, una disputa velada contra la política entendida como herramienta de transformación al servicio de las grandes mayorías. Todo ese programa neoliberal y neoconservador, al igual que el que quieren imponer hoy en la región, representaba y representa un profundo proceso de redistribución de la riqueza, pero al revés, a la inversa, de abajo hacia arriba, de los más pobres hacia los más ricos. Es así como en tiempos a veces tan convivenciales y dialogantes, es preciso recordar que esos procesos de restauración neoconservadora y neoliberal nunca fueron y ahora tampoco lo son para nada armónicos ni convivenciales. Suponen una violenta confiscación de la riqueza común en beneficio de las minorías privilegiadas, y que el ajuste y la regresión de derechos a la larga siempre va acompañado de represión y de violencia. No es que no nos guste el antagonismo, es que es inevitable. Quienes lo niegan, en el fondo trabajan para los amos del mundo, para los poderes fácticos, para quienes solo ven antagonismos cuando sus posiciones de poder peligran. Por eso es clave, compañeras y compañeros, la formación política en esta nueva etapa de nuestro movimiento Alianza País, para hacer frente a esta recomposición de poder de las élites, a este proceso que hemos denominado restauración conservadora y que hemos visto que opera por diferentes vías, entre ellas la cooptación de fuerzas de origen popular y progresista. Creo que la formación política es un aspecto crucial de nuestros procesos, fundamental para enfrentar especialmente la vía blanda de esta restauración, la cooptación de nuestros movimientos, toda vez que no pudieron hacerlos desaparecer ni derrotarlos en las urnas, para ahora domesticarlos y convertirlos en instrumentos funcionales de lo que las élites consideran normalidad democrática. Porque para ellos solo hay democracia cuando su predominio no está en discusión. Para nosotros, en cambio, la democracia expande sus horizontes en la disputa frente a las élites para defender y ampliar las esferas en lo público y en lo común. Para nosotros, la democracia crece en la disputa frente a las lógicas acaparadoras y privatizadoras que quieren subordinarlo todo al capital. Por eso, a nosotros no nos complace ver a los grupos tradicionales de poder celebrando los llamados nuevos aires de tranquilidad y de libertad. Al contrario, para nosotros esas no son buenas señales de avance y construcción de un país como el nuestro. Cuando los mensajes y las políticas de un gobierno nacido y votado como expresión de un proyecto popular, de izquierda, progresista, reciben la aprobación unánime de los factores de poder y hasta son celebrados como si se tratara de una verdadera restauración de orden social y político anterior a la Revolución Ciudadana, estamos ante un grave problema que afecta a la democracia y, por supuesto, al proyecto político de la Revolución Ciudadana. Porque resulta que gente a la que nadie votó recupera lugares de poder no democráticos y capacidad de veto. Y peor aún, vuelven a naturalizarse esas posiciones de poder, vuelve a naturalizarse ese orden social y político que los tiene como regentes. La agenda restauradora de ese orden y de esos poderes
no opera siempre de manera explícita, decía hace un momento. Cuando puede, recurre a la cooptación de espacios políticos que le han sido adversos, a la instrumentalización de fuerzas políticas de origen popular portadoras de banderas progresistas. Es por eso que la formación política se convierte en prioridad, en un aspecto de primerísimo orden en nuestra agenda. Por eso estamos hoy aquí, y no es casual la fecha escogida, porque somos historia y de eso provenimos, y estamos orgullosos y orgullosas de esa historia. No somos tibios, ni ambiguos, ni queremos renegados en este proyecto de la Revolución Ciudadana. Toda operación de cooptación comienza por deslegitimar batallas y las obras de un proceso político, por infundir la desmoralización, atacando el centro del sentido de la militancia, aquello que nos conmueve. Toda cooptación y giro restaurador comienza por cultivar primero un desapego con respecto a esa historia, luego un desdén, que más tarde se convierte en desprecio. Despego, desdén y desprecio por la propia historia, por los símbolos propios, por lo que uno es. Por eso es que hoy viene a cabo aquella frase que nos decía el Mashi: prohibido olvidar, porque ahí está la esencia de esta revolución. Cuando la historia, la identidad, la memoria, las señas distintivas de un proceso colectivo se encuentran bajo el ataque concertado de la prensa hegemónica, las cámaras empresariales y grupos tradicionales de poder, no podemos tener dudas y no podemos aceptar que dirigentes que se dicen parte de nuestro movimiento se sumen a ese coro de antagonistas históricos de nuestro proyecto político. Por eso no es casual este relanzamiento hoy aquí, en esta fecha de significado tan profundo y tan sentido por la militancia de la Revolución Ciudadana. Tampoco es casual esta presencia latinoamericana, la presencia de compañeras y compañeros de procesos políticos hermanos, de los que tanto hemos aprendido y tanto tenemos aún por aprender. En esta nueva etapa necesitamos entonces fortalecer nuestro proyecto a través de una militancia crítica, autocrítica, con profundas convicciones éticas y políticas. Cuando hablamos de autocrítica, hablamos desde este lado de la verdadera autocrítica, no de esa falsa autocrítica que está de moda, que queda bien, que luce bonito, que la gran prensa celebra con bombos y platillos. No esa falsa actitud típica de tibios y renegados que se hace pasar por autocrítica, pero en verdad es la asunción de las tesis de nuestros adversarios históricos. No queremos tibios ni renegados, no los necesitamos y tampoco a los oportunistas. Queremos un movimiento, y escuchen bien, compañeras y compañeros, queremos un movimiento orgulloso de sus batallas, coherente con su historia, un movimiento con identidad, con proyección al futuro, sin sus batallas emblemáticas, sin sus obras emblemáticas, sin sus disputas históricas. La Revolución Ciudadana no es nada. Lo había dicho antes en uno de mis escritos. Se convierte en una cáscara vacía. El sentido de pertenencia a nuestro movimiento que queremos cultivar es un sentido que tiene raíces en esa historia marcada por las batallas que asumimos. Es un sentido que proviene de la lucha que vale la pena, una lucha de la que estamos orgullosos y por la que no tenemos que pedir disculpas ni permisos. Ese sentido de pertenencia también está anclado a las utopías y a los horizontes que compartimos. No es una pertenencia basada en afinidades pasajeras ni conveniencias coyunturales o individuales. Y sí, estamos viviendo uno de los momentos más complejos de esta revolución. Y lo hemos dicho, y América Latina está a la expectativa, porque nunca imaginamos que después de 10 años de consolidar un proyecto como el nuestro, pudiéramos estar viviendo un proceso de tanta incertidumbre. Compañeras y compañeros,
Cada día hemos batallado la lucha por este movimiento y por esta revolución. Vamos con las bases, por supuesto, pero tenemos que ser también estratégicos, porque un momento como este, sin estrategia, sin táctica, estamos destinados a la muerte. Y este proyecto de la revolución y ese estadista llamado Rafael Correa nos enseñó que en un proceso la estrategia y la táctica son fundamentales, no solo para resistir, sino para fortalecernos, marcando un proyecto que no depende de un periodo de gobierno, marcando un proyecto que depende de la historia y se fortalece con esa historia que construimos. Por eso estamos aquí. ¿Y por qué escoger? ¿Por qué escoger el nombre de Leonidas Proaño? Y veíamos en ese video de presentación a quienes estuvieron anteriormente ligados a la escuela de formación o a los procesos de formación. Ese nombre de Leonidas Proaño es el nombre del obispo de los indios, porque además de reivindicar al gran maestro de la emancipación de los pueblos, al religioso comprometido con la opción preferencial por los pobres y rechazado por el clero más conservador y por las élites tradicionales que lo tachaban de comunista, hemos querido reivindicar también a la corriente de la teología de la liberación que nutrió junto al movimiento popular y revolucionario en los años 60 y 70 del siglo pasado en América Latina. El nombre de Leonidas Proaño está ligado a la historia de la lucha de los pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador por el reconocimiento de sus derechos, su lucha por la igualdad y la dignidad de la vida a partir de un cristianismo enraizado en los pobres y humillados y comprometido con el cambio de las estructuras de injusticia y opresión. Esa es una de las fuentes de inspiración más importantes de nuestra revolución. Son esas mismas realidades marcadas por la injusticia y la exclusión frente a las cuales él se rebeló, las que nuestro proyecto político vino a combatir. Las batallas y utopías de Proaño son las nuestras y en ellas deben formarse nuestros cuadros políticos de la Revolución Ciudadana con el compromiso ético y político de Leonidas Proaño. Por eso, en nombre de Leonidas Proaño, son las batallas las que asumimos, las disputas que estamos dispuestos a dar, las alianzas que escogemos, somos la historia que tenemos detrás y los horizontes que tenemos por delante. Nacimos como una ruptura al orden social injusto y excluyente. Fuimos y seguiremos siendo fervientes defensores e impulsores de la unidad, la integración y la soberanía de América Latina. No renunciamos a las disputas que son nuestra razón de ser. No renunciamos ni renunciaremos a la política como herramienta de transformación al servicio de las grandes mayorías sociales. Sabemos quiénes somos y hacia dónde vamos. Sabemos cuáles son nuestras disputas que tenemos que dar y que hoy se convierten más vigentes que nunca. Sabemos quiénes son nuestros aliados, nuestros compañeros y también quiénes son los antagonistas y que en este momento tienen que ser combatidos con argumentos, con razón, con contenido, con la razón de esta década ganada. Alianza País es el movimiento más grande y fuerte de la historia política de nuestro país y así tiene que seguir siendo. Vamos a seguir trabajando junto a los de abajo, construyendo organización y poder popular. Vamos a fortalecer el polo popular y progresista para construir entre todos las nuevas victorias. Vamos a seguir haciendo historia, vamos a seguir luchando por la patria grande, vamos a seguir con Rafael y con la Revolución Ciudadana y vamos a quedarnos aquí. Como decía desde un principio, compañeras y compañeros, si 11 años resistimos, 11 años resistimos al abate permanente de los medios de comunicación y de los poderes económicos, entonces eso quiere decir que tenemos hoy una tarea muchísimo más grande. Aquí estamos, hombres y mujeres, y especialmente jóvenes, los nuevos cuadros políticos que tienen que formarse, que tener corazón, pasión, pero también conciencia.
conciencia, para seguir defendiendo lo que al pueblo y la mayoría les pertenece. En 14 victorias electorales. ¡Qué dictadura tan rara y tan especial! ¡Qué dictadura tan compleja haberla mantenido después de 14 victorias electorales donde el pueblo ecuatoriano decidió su destino! Gracias, compañeras y compañeros. Acompañemos este proceso de resistencia. Seamos estratégicos, seamos sabios. La revolución tiene que hoy más que nunca llenarse de sabiduría para saber identificar cuándo, cómo y con quiénes vamos a seguir liderando esta batalla. Gracias a nuestros amigos y amigas de América Latina, gracias a la militancia y que viva la Revolución Ciudadana.